Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El arma más grande de la humanidad. Esta audiencia queda oficialmente abierta. Presidirá el ministro de Misiones Militares y Diplomáticas Galácticas. ¡Todos de pie! La voz retumbante de lo que los humanos llamarían un alguacil resonó por la enorme sala del tribunal, mientras un lenariano deslizaba su forma similar a la de una lamia desde un arco en la parte trasera y tomaba su posición en el estrado de juez. La asesora legal principal, Jessica Moresby, agradeció a las estrellas que los tribunales del Consejo Galáctico fueran donde se estuviera librando este caso. Eran lo suficientemente similares a los tribunales del espacio de la Federación, como para que hubiera muy poco que cambiar del procedimiento al que estaba acostumbrada. Miró a sus oponentes, un grupo de sliricianos ancianos que la observaban a ella y a su equipo con abierto desprecio y odio. Se alegraba de no estar en tribunales sliricianos, pues aquello podría haber terminado en un duelo sangriento en lugar de una conversación. La voz calmada del ministro la devolvió a la realidad. Ahora era su momento de brillar. Estamos aquí hoy para resolver el asunto de la Federación Humana contra la autocracia sliriciana. Según tengo entendido, la Federación desea formalizar su rendición en un tribunal galáctico, en lugar de hacerlo por medios directos. ¿Es correcto? Lo es, ministro. ¿Puedo preguntar por qué? Un silencio se apoderó de la sala mientras la pregunta quedaba suspendida en el aire, pero Jessica estaba preparada para esto, y su voz resonó con firmeza. Ministro, como sin duda sabe, la autocracia sliriciana, durante su guerra contra la Federación, ha vitrificado 3 de nuestros mundos cuando estos se negaron a rendirse. Estos ataques dejaron aproximadamente 38.000 millones de muertos, y los mundos quedaron completamente inhabitables. Nos preocupa que, si simplemente nos rendimos ante ellos, vitrifiquen los mundos ocupados en sus sistemas recién reclamados, tal como lo hicieron con los Hiloms hace 3 siglos. Esperamos que, al hacer que el Consejo Galáctico haga cumplir los términos de la rendición para ambas partes, podamos eliminar tanto este temor como los temores que los sliricianos tienen de que nuestro pueblo se convierta en combatientes guerrilleros o coloquen trampas por todos sus nuevos planetas. Ministro, estas preocupaciones son infundadas. En aquel entonces la autocracia sliriciana estaba gobernada por un alto general, el cual estaba afectado por una enfermedad de deterioro mental. Fue por su orden que llevamos a cabo esas vitrificaciones, y el actual alto mando no ha emitido decretos similares. La voz áspera del consejero sliriciano la interrumpió, pero el ministro lenariano lo cortó antes de que el alienígena lupino pudiera continuar. No obstante, consejero, el ejército de ese entonces ejecutó dichas órdenes, a pesar de saber de que provenían de alguien con facultades mentales en declive, y además, ya han vitrificado 3 mundos humanos bajo su actual mando. Continuando, a pesar de que el Consejo Galáctico ordenó el cese de esas tácticas. Los temores de la Federación Humana son completamente razonables. Por lo tanto, este caso continuará, a menos que tenga pruebas reales que respalden sus afirmaciones de que estas preocupaciones son infundadas. Los ojos del consejero se entrecerraron de ira ante el tono severo del ministro, pero el alienígena se contuvo y se sentó. No tengo objeciones, ministro. Sabia decisión, consejero. Señorita Moresby, puede presentar ahora sus declaraciones iniciales. Gracias, ministro. La Federación Humana ofrece su rendición total a la autocracia sliriciana. Cederemos todos los sistemas reclamados al vencedor de la guerra, con la condición de que acaten la decisión del caso de la teocracia Melton contra el directorio Puliri, del año galáctico 26.479. Esta decisión ha sido ratificada en 3 audiencias posteriores. Exige que el vencedor pague todos los costos de transporte y reasentamiento de las poblaciones de los mundos cedidos, así como 2 años de salario vital por adulto, para garantizar que la población trasladada no quede simplemente sin hogar y en la miseria en su nuevo destino. Dado que la autocracia reclama todos menos 3 sistemas del espacio de la Federación,
La población que deberá trasladar asciende actualmente a 239.4 mil millones de personas, redondeado al decimal más cercano. La estimación más conservadora para esta operación es de poco menos de 38,5 septillones de créditos galácticos. El bando contrario, así como gran parte de las galerías de observadores, habían comenzado a murmurar cada vez más mientras ella hablaba, pero en el momento en que se reveló la cifra estalló con un clamor combinado. Es una noción ridícula. Nadie tiene tanto dinero. ¿A qué están jugando? El ministro golpeó su musculosa cola contra el suelo de mármol, provocando un estruendo colosal que tardó casi 2 minutos completos en silenciar la sala. Durante todo ese tiempo, Jessica luchó por mantener su rostro impasible. Ya había ganado y lo sabía, pero no debía dejar que se notara, o el ministro podría pensar que estaba siendo arrogante y rechazar la idea. Finalmente, la sala quedó en silencio, con guardias apostados en varios puntos como demostración de fuerza por parte del ministro. Los sliricianos murmuraban con oscuridad entre ellos, y su consejero tenía el rostro cargado de ira cuando se puso de pie. Según tengo entendido, la decisión de la teocracia Melton contra el directorio Piluri se dictó debido a que los Piluri terraformarían sus mundos recién conquistados para adaptarlos a sí mismos. En el proceso, la atmósfera se vería inhabitable para los Melton, pero humanos y sliricianos respiramos el mismo aire. No tendríamos necesidad de terraformar sus planetas, y por lo tanto, ese caso no puede aplicarse aquí. El consejero se sentó con una sonrisa de autosatisfacción en el rostro. El consejero está en lo correcto en su evaluación del caso, señorita Moresby. Esa fue, en efecto, la razón por la que los Melton hicieron esa solicitud a los Piluri. ¿Por qué trae ese caso a colación? Jessica podría haber saltado de alegría. Estaban cayendo directamente en su trampa. Señoría, el consejero solo está en lo correcto en su evaluación de lo que dijeron los Melton. Pero eso no es todo. En las declaraciones finales del juez Prikiki, se indicó que habían llegado a la decisión basándose en el alto potencial de acción u omisión genocida por parte de los Piluri. Su argumento fue que, al ser los Piluri una nación supremacista, era muy probable que no proporcionaran a los Melton las instalaciones y el equipo necesario para sobrevivir en el entorno terraformado. Esa fue de hecho la razón dada para su veredicto, y su argumento se utilizó para justificar la aplicación de los términos de rendición de los Loulari contra los Moreya en el año galáctico 27.438. Esto establece un precedente claro de usar el razonamiento del juez para hacer cumplir la decisión, y no únicamente el razonamiento expuesto por los Melton. Básicamente significa que, aunque los Melton hablaron de la terraformación como el problema, el juez Prikiki no falló por eso, sino porque vio un riesgo real de genocidio. Al ser los Prikiki una nación supremacista, podían dejar morir a los Melton negándoles recursos o protección, incluso sin atacarlos directamente. Ese razonamiento del juez ya se usó después como base legal en otros casos. Así que el precedente válido es la lógica del juez y no solo el argumento original de los Melton, y por eso puede aplicarse también a este juicio. El consejero sliriciano se levantó de su asiento, pero fue silenciado por otra voz, un anciano de los Tarn. La señorita Moresby tiene razón, ministro. Es petición de la silla del guardián que se permita continuar con este argumento. El gran Tarn regresó a su asiento, y el silencio atónito del equipo legal sliriciano fue tan intenso que casi se convirtió en un sonido en sí mismo. Aunque el juez era el árbitro final en este caso, el Tarn era un reconocido erudito legal y ocupaba un cargo apenas por debajo del juez en la corte. Su título oficial era guardián de los registros, y eran ellos quienes podían juzgar si el uso de un caso era correcto o incorrecto, pues eran depósitos vivientes de miles y miles de precedentes. Si bien un juez podía anular su dictamen, era algo poco común, y tener al guardián de su lado era una ventaja enorme. Acepto la solicitud del guardián de los registros, y agradezco su aclaración. El ministro se giró para mirar al sliriciano que aún permanecía de pie. Consejero,
¿Tiene alguna réplica que desee presentar? El consejero fulminaba con la mirada al guardián, pero giró el rostro hacia el ministro mientras enderezaba los hombros. Había sido sacudido, pero aún podía continuar. Ministro, el uso que hace la Federación de este caso se basa en la idea de que razonablemente se esperaría que cometiéramos un genocidio contra 239.000 millones de personas. La autocracia sliriciana no ha hecho pública ninguna política de este tipo. Y si bien es cierto que hemos vitrificado 3 planetas de la Federación, los 3 eran objetivos de guerra razonables según lo definido por las leyes de la autocracia. La decisión del guardián claramente lo había descolocado, y ahora estaba a la defensiva. Jessica pensaba aprovechar cada ventaja posible, y sabía exactamente cómo retorcer las palabras del consejero. Ministro, el consejero tiene razón al decir que la autocracia no tiene una política pública de genocidio contra la Federación y sus ciudadanos. Sin embargo, sí tenemos buenas razones para creer que podría tratarse de una política privada. En primer lugar, observamos su historia. Hace casi 5 siglos, la autocracia ganó una guerra contra los Slen. Posteriormente, los Slen fueron utilizados como mano de obra esclava en minas del núcleo profundo, realizando trabajos brutales, respirando aire cargado de toxinas que causaban tumores, lesiones, esterilizaciones y una muerte horriblemente dolorosa. Toda la raza Slen, salvo aquellos pocos que lograron emigrar o huir de su imperio hacia la galaxia, fue exterminada en el transcurso de 3 décadas debido a este trato. El medio estatal de la época comentó que eran una pérdida necesaria en el camino hacia una galaxia dominada por los sliricianos. En segundo lugar, observamos su cultura y sus leyes. La cultura sliriciana proclama una mentalidad supremacista. Considera a todas las demás especies como seres inferiores, indignos siquiera de la ciudadanía. Esto es un hecho bien conocido por cualquiera que haya tenido tratos diplomáticos con la autocracia sliriciana. De hecho, no existen derechos legales garantizados para ningún no sliriciano dentro de su nación, salvo aquellos específicamente otorgados mediante inmunidades diplomáticas o especiales. Ha habido múltiples casos de agresiones e incluso asesinatos contra no sliricianos, en los cuales los perpetradores no solo no fueron procesados, sino que fueron exaltados como héroes por los medios estatales. Por último, observamos sus medios de comunicación, específicamente el canal La Voz de la Autocracia, que presume un índice de audiencia del 73% según sus cifras públicas más recientes. Al inicio de esta guerra, hace casi 2 siglos, predijeron que el conflicto duraría al menos varias décadas, debido a lo que llamaron la bárbara pero respetable fortaleza de la humanidad. Se vieron obligados a retractarse de esta postura casi de inmediato y a ofrecer una disculpa pública, ya que esa opinión iba en contra de la visión del alto mando. De hecho, en múltiples ocasiones a lo largo de la guerra, hemos observado a distintos medios retractarse y disculparse tras expresar puntos de vista con los que el alto mando no estaba de acuerdo, incluso en asuntos relativamente menores. Hace 3 días, ese mismo medio transmitió un segmento en el que se discutía qué debía hacerse con los ciudadanos de la Federación en los mundos conquistados. Este segmento incluyó a varios reporteros conocidos y celebridades importantes, y todos expresaron ideas que iban desde esclavizarnos como lo hicieron con los Slen, hasta bombardear planetas con virus, o incluso fracturar directamente el núcleo de cada planeta. Ninguno de estos reporteros o celebridades, ni la cadena en sí, ha sido obligada a retractarse o disculparse por estas posturas, cuando anteriormente lo hacían en cuestión de horas o incluso minutos tras emitir algo que el alto mando desaprobaría. Estos hechos nos llevan a creer que es altamente probable que la postura privada de la autocracia sea la exterminación sistemática de todos aquellos que habitan en los mundos cedidos por uno u otro medio. Consideramos que esta es una conclusión razonable basada en la evidencia disponible, así como en las acciones y omisiones de la autocracia. Por lo tanto, creemos que nuestra solicitud de aplicar el precedente establecido en el caso Teocracia Melton contra el directorio Piluri es correcta. Jessica se sentó tras terminar de hablar, ocultando sus manos temblorosas bajo el escritorio cargado de carpetas frente a ella.
Mientras el público reunido murmuraba entre sí, elevó una plegaria silenciosa para que esta táctica funcionara. Había sido un golpe total, un todo o nada, pero había convencido a sus superiores de que esto funcionaría. Si estaba equivocada, podría significar la muerte de miles de millones de personas. Pero sabía que tenía razón. Solo esperaba que el ministro lo viera de la misma forma. El ministro reflexionó sobre sus palabras y revisó las pruebas presentadas, incluido el segmento emitido por la voz de la autocracia. El guardián y el ministro intercambiaron varios mensajes por un canal privado, deliberando entre ambos. Tras alrededor de 1 hora, se levantaron una vez más para dirigirse al tribunal. Después de revisar la evidencia presentada y de consultar con el guardián de los registros, he concluido que la Federación sí cuenta con pruebas razonables para determinar la existencia de una postura genocida por parte de la autocracia. Por lo tanto, permitiré el uso del precedente establecido en el caso Teocracia Melton contra el directorio Piluri. Consejero, se espera que la autocracia pague la reubicación de todos los ciudadanos de los mundos cedidos mediante canales y medios que no controle directamente, a fin de evitar cualquier irregularidad. Además, deberá pagar a cada ciudadano adulto al momento de esta audiencia el equivalente a 2 años de salario vital. Este es mi fallo. El consejero se puso de pie de un salto, incapaz de contener la ira en su voz. ¡Ministro! ¡Una suma tan colosal es completamente imposible de pagar! Ningún gobierno tendría lo suficiente, ni podría endeudarse razonablemente para cubrir tal monto. Esto es totalmente fuera del alcance del precedente establecido, que solo exigía el traslado de los ciudadanos de 3 puestos de avanzada. Ministro, soy consciente de que los Piluri solo habían conquistado 3 planetas y ustedes muchos más. Sin embargo, mi decisión se mantiene. El precedente establecido es claro en este asunto. Se ha determinado una sospecha razonable de comportamiento genocida, y por lo tanto, deberán pagar la reubicación de la población de los mundos cedidos o serán declarados en violación de la ley galáctica. Mi decisión es final. La voz del ministro era dura como el hierro, y muchos de los presentes retrocedieron ante su tono severo. Jessica sonrió internamente como un bufón. Con la aceptación del ministro a su postura, ahora podía jugar su última carta. Se puso de pie y aclaró la voz. Ministro, consejero, la Federación es plenamente consciente de la imposibilidad de pagar una suma tan colosal en créditos, y por ello ofrecemos un acuerdo de intercambio. La valoración actual de los mundos cedidos constituye aproximadamente el 58% de la deuda que la autocracia ahora nos debe, según el fallo de esta audiencia. Aceptaríamos estos mundos, además de otros 26 sistemas nombrados, para alcanzar un total del 93% de la deuda, lo cual la Federación está dispuesta a aceptar como pago completo, a fin de no llevar a la autocracia a una crisis de deuda total. Jessica tecleó algunos comandos en la tableta frente a ella y proyectó un mapa del espacio de la autocracia en la enorme pantalla visible para todos en la sala. Los 26 sistemas nombrados constituían un poco más del 60% de su nación, cuidadosamente seleccionados. Eran puestos de avanzada y mundos fronterizos vecinos a la frontera de la autocracia y federación, todos sin poblaciones significativas ni empresas, fábricas o asentamientos de valor. Si bien era probable que existieran depósitos de recursos extremadamente valiosos en esos mundos, su presencia nunca sería hecha pública por el gobierno de la autocracia. Si intentaban exigir un estudio completo, tendrían que asumir el costo de realizarlo, y eso prolongaría esta humillación pública durante décadas. Eso les costaría dinero, recursos, el respeto tanto de su pueblo como de la galaxia, y lo mejor de todo, dejaría los mundos cedidos en manos de la Federación hasta que se completara dicho estudio. La nación, agotada por la guerra, no tenía ni el capital ni la capacidad para financiar un cuerpo de exploración pública, ni para prolongar este estancamiento durante los años que requeriría el proceso. Jessica los había atrapado por completo, tal como lo había planeado. No tenían más opción que aceptar la valoración de la Federación sobre los mundos,
Ahora solo quedaba asegurarse de que sus propias tácticas no se volvieran en su contra. La Federación está dispuesta a aceptar estos 26 sistemas. Ninguno posee intereses industriales o comerciales significativos, ni cuenta con poblaciones superiores a los 10 millones de habitantes. Además, dado que la Federación se opone explícitamente a la esclavitud y al genocidio, y mantiene una política de puertas abiertas para todas las especies, los sliricianos que actualmente vivan en esos mundos recibirán ciudadanía plena de la Federación, con todos los derechos que ello conlleva. Declaramos también públicamente que no se permitirá ninguna represalia contra sliricianos en nuestro espacio, ya sean ciudadanos o visitantes, y que cualquier ataque contra ellos será procesado con todo el peso de la ley. Jessica permaneció de pie, luchando por no retorcerse las manos de nerviosa euforia. Se repetía a sí misma que esto tenía que funcionar y tenía que funcionar. Los observadores miraron expectantes al consejero slericiano, viendo cómo el anciano mostraba incredulidad, luego ira, y finalmente aceptaba lentamente que estaba atrapado. O cedía a esos mundos, o enfrentaba al ejército del Consejo Galáctico cuando acudiera a hacer cumplir el pago de la deuda. Había perdido y lo sabía. Bajó la cabeza y habló apenas lo suficientemente alto como para que el micrófono ante él lo captara. La autocracia slericiana cede los sistemas solicitados a la Federación Humana a partir de este momento. Solicitamos el próximo año para retirar a todas las instalaciones militares y al personal de estos sistemas, tal como lo exige la sección 8 de los artículos de conflictos militares. Los rugidos de las multitudes que observaban el proceso desde sus hogares en el espacio de la Federación fueron ensordecedores, y las celebraciones se prolongaron durante semanas. Jessica Moresby y su equipo regresaron a casa como héroes, y la comunidad galáctica, constantemente sorprendida por el apetito de la humanidad por las armas destructivas durante décadas de guerra, ahora se tambaleaban ante el arma más grande de todas, una abogada inteligente y conocedora de las leyes. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.